del área internacional, Carlos Greitsch, para revisar todas las informaciones del exterior. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien. Vamos a revisar lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas entre Israel y Hamas nuevamente, porque hay una información que comienza a preocupar mientras vemos la imagen que ha revelado Israel del ataque a un edificio donde supuestamente estaba un comandante de Hamas que ha sido abatido por parte de las fuerzas israelíes. Se trataba de Haitham Kuwahari, un mercenario que forma parte de Hamas hace varios años y que, de acuerdo a las fuerzas israelíes, habría sido el encargado de liderar al grupo de terroristas que finalmente ingresa a Israel el 7 de octubre. Pero las informaciones más preocupantes llegan desde justamente Israel y las fuerzas que han asumido que ya comenzaron una operación terrestre, además de aérea, en el sur de la Franja de Gaza. ¿Se acuerdan que durante todas estas semanas todo había estado centrado en el norte porque allí supuestamente se escondían los líderes de Hamas? Sí. Bueno, ahora pasan al sur. O sea, ahora es toda la zona. Exacto, que se extienden por toda la geografía de la Franja de Gaza. Y lo que los analistas dicen es precisamente que esta operación ya en el sur implica una extensión de la guerra que tiene con fines no muy definidos, no solo geográficamente, sino en el tiempo. De hecho, Benjamín Netanyahu acaba de decir que ellos no se van a detener hasta saber que Hamas no tiene el control de la Franja de Gaza. Pero esa sola determinación implica que no hay márgenes definidos para la acción de Israel. ¿Qué implica eso en términos prácticos? Claro, en tiempo, en plazos. No hay una certeza de que las operaciones israelíes puedan definitivamente terminar con el liderazgo de Hamas, y si lo logran hacer, ¿qué costos va a tener eso? En el tiempo, para los civiles, en definitiva, y para hacerlo, yo sé que puede sonar un poco duro incluso hasta ahora, pero ¿cuántos niños más van a morir en la Franja de Gaza con el argumento de que Israel está tratando de eliminar el control de Hamas en la Franja de Gaza? ¿Y por qué les digo de esta forma? Porque en la mañana yo estuve viendo, obviamente uno ingresa a las imágenes que llegan desde las agencias, para poder entregarles este informe, y la verdad es que vi por lo menos 10, 12 niños ingresando en muy malas condiciones a los hospitales, y son los que sobrevivieron a los más de 200 ataques que han habido. Claro, son los que iban llegando hasta los centros de salud, no están ahí las imágenes de los que ya han fallecido. O sea, la situación, bueno, lo han alertado muchos, es muy dramática en esa zona y todavía, como tú dices, sin tener claro cuál es el horizonte, qué es lo que va a ocurrir. Claro, las fuerzas israelíes dicen que se están concentrando en Khan Yunis, que es una ciudad. Israel dice es una ciudad en la Franja de Gaza, pero la Franja de Gaza, ustedes saben, es tan pequeñita que los márgenes de una ciudad respecto de un campo de refugiados son muy difusos. En definitiva, son ataques a campos de refugiados hechos y derechos. Y entonces, claro, lo que ocurre ahora es que mientras eso se registra, mientras los ataques se van sucediendo una y otra vez en la Franja de Gaza, hay negociaciones permanentes. Joe Biden sigue presionando a Israel y a Hamas para que reanuden negociaciones, pero Israel ya se levantó de la mesa el fin de semana, una vez que se dieron cuenta de que Hamas, es lo que dice Israel, comenzó a vulnerar esta tregua de manera anticipada, y entonces ellos se vieron en la obligación de seguir atacando. Un alto al fuego sigue viéndose muy lejano, lamentablemente. Vámonos a Indonesia. Estas son las imágenes del volcán Marapi. Es un volcán muy activo en Indonesia, en el sudeste asiático, y son bien impresionantes las imágenes porque ustedes pueden ver que la columna de humo se extiende hasta niveles que llegan a alcanzar zonas bien pobladas. Pero lo peor fue para varios senderistas, varios excursionistas que estaban en la zona del volcán, que no fueron advertidos aparentemente a tiempo de la actividad volcánica, y entonces quedaron atrapados en medio de la actividad volcánica, de la lava y también del humo. Y eso no se sabe más detalles, si es que esto fue algo demasiado abrupto o habían señales previas y pese a eso igual ingresaron hasta esa zona. A ver, a diferencia de la actividad volcánica de otros macizos, como el volcán Etna que habíamos visto la semana pasada en Sicilia, u otros volcanes en Filipinas, por ejemplo, también, en este caso el Merapi no dio tantas señales, no hubo una sucesión de sismos, por ejemplo, que uno detecta de inmediato. Fue más abrupto, entonces, claro, eventualmente la actividad de los senderistas se mantuvo con la misma asiduidad de todos los fines de semana, hasta que finalmente ocurre esto, la expulsión de lava y de magma desde el cráter, dejando una lamentable cifra: 11 personas murieron, hay 12 senderistas que todavía están desaparecidos, y luego del domingo, obviamente hubo una noche de búsqueda, la de ayer, permanente, o personas que estaban allí tratando de llegar a ese lugar para encontrar con vida a algunos senderistas. Encontraron a estas víctimas, encontraron a otros senderistas, pero no a estos 12 que todavía están desaparecidos, porque había 75 deportistas en el lugar al momento de la erupción.
26 no pudieron ser evacuados a tiempo y quedaron entre los atrapados, entre los desaparecidos y entre los que lamentablemente murieron. Hay una preocupación también porque es lo que va a ocurrir con poblaciones locales. Por ahora solamente recibieron mascarillas de la autoridad y les dijeron quédense en sus casas. No orden de evacuar. No hay orden de evacuar todavía, aparentemente porque está todo controlado, pero los rescatistas también que están tratando de buscar a los senderistas extraviados también corren riesgo. Así es que hay ahí una decisión importante que tomar para los equipos de rescate. Se registró el fin de semana un ataque con cuchillo por parte de un hombre en París, ahí, cerquita de la Torre Eiffel. Ustedes ven la imagen, está al lado mismo de la Torre Eiffel. Bueno, ya las autoridades han investigado esto como un ataque terrorista fatal, porque es un turista alemán el que murió en las inmediaciones de la Torre Eiffel. ¿Quién es el agresor? Un joven francés de origen islámico que atacó a varias personas gritando consignas a favor de los musulmanes, el ya conocido grito de Alá es grande, que es aquel que utilizan para iniciar este tipo de ataques. Claro, lo que ocurre es que ya había agredido a otras 2 personas con un martillo. Quiero ser cuidadoso, no es que el grito tenga una consigna terrorista, sino que el grito es el que utilizan estas personas, como se utiliza también en la región musulmana de manera habitual, digamos. No es el argumento inicial, digamos. Claro. Pero bueno, fue detenido este hombre. Ya se supo que contaba con antecedentes y se inicia entonces esta investigación como un ataque terrorista tal. Y ustedes saben que en Europa desde hace ya varios años, yo diría una década y media por lo menos, la alerta terrorista es permanente en países como Francia, como España y como Alemania. ¿Qué es lo que han dicho las autoridades después de que lo interrogaron? Dicen que este joven declaró que no soportaba que los musulmanes estuviesen muriendo en dramáticas condiciones en países como Afganistán o Palestina. Y eso lo motivó a salir con un cuchillo y a asesinar al que se le cruzara por delante, dando cuenta de un hecho que obviamente genera cierta preocupación y es la intolerancia y las situaciones de alta tensión que se generan en países europeos, donde obviamente la inmigración ha generado un cierto caldo de cultivo de tensión en esa zona. La semana pasada les contábamos de este satélite espía militar lanzado por Corea del Norte y que había generado cierta preocupación incluso en Estados Unidos. Bueno, Corea del Norte ha advertido, a través de las comunicaciones que conocemos en su agencia estatal, que cualquier interferencia con sus operaciones, dice, va a ser declarada o va a ser considerada, más bien dicho, como una declaración de guerra y que van a responder eliminando la viabilidad de los satélites espías norteamericanos, que sí existen y que están declarados y que ustedes saben que son parte de las operaciones que realiza Estados Unidos también. ¿Qué es lo que dice Corea del Norte? Que transmitieron fotografías de instalaciones militares en territorio continental de Estados Unidos, de Japón y en Guam, que es un enclave de Estados Unidos en el Pacífico. Y los norteamericanos lo que apuntan es que Corea del Norte tendrá nuevas sanciones después de este hecho. Por ahora se trata solo de eso, de una cierta perorata entre diplomática y geopolítica, buscando que la tensión no se eleve y que Corea del Norte no sienta que está tomando cierto liderazgo en este tipo de acciones militares. Ya, pero con todas estas declaraciones se confirma lo de este satélite espía, porque en una primera instancia estaban las declaraciones oficiales de Corea del Norte, no se había confirmado por otras fuentes, pero ya con esto se da por hecho que sí, eso es real. Está confirmado y Estados Unidos acusa que todo esto viola el derecho internacional y por lo tanto tiene también el derecho, dice Estados Unidos, a evaluar sanciones. Sanciones que por lo pronto no detienen nunca a Corea del Norte. No. Estas sanciones internacionalmente no han sido consideradas por el régimen de Kim Jong-un como algo digno de que se genere una detención de estos lanzamientos de misiles y otro tipo de acciones. En nuestra sección Usted no lo haga. A ver, ¿qué pasó? Les vamos a mostrar estos turistas que terminaron sumergidos en las heladas aguas de los canales de Venecia, ahí en el noreste de Italia, porque se volcó la góndola en que viajaban. Pero esto no fue un accidente, no fue un error de la góndola, un error de conducción del gondolero, por ejemplo, que no tuviera experiencia. No, nada de eso. No es usual ver esto, ¿o no? En Venecia que ocurra este tipo de incidentes. Bueno, aparentemente ¿qué pasó? Los turistas estaban bastante más exaltados y animosos de lo que correspondía y empezaron a moverse y a saltar y a moverse de un lado a otro de la góndola. Y le entró agua al bote. Literalmente les entró agua al bote. Nunca mejor utilizada esta acepción para hablar de lo que ha ocurrido con estos turistas. Según el diario local La Nuova Venezia, esta góndola en que iban 4 personas se volcó finalmente. Claro.
Así es que ahí están. Oye, pero mira, ahí están, claro, la sorpresa, vas ahí de turista paseando, terminas así, y ahí ¿qué es lo que ocurre? Lo tienen que rescatar. Sí, lo sacaron rápidamente, estaban asustados además. Me imagino que, por ejemplo, perdieron algunas de sus pertenencias, sus celulares, qué sé yo. Exacto. Hubo uno que se salvó y que es el que quedó grabando. Ustedes lo ven. El gondolero. No, yo creo que el de la otra góndola. El gondolero yo creo que estaba en ese momento muy enojado. Me imagino. Porque claramente no es lo que esperaría de la actitud de los turistas. Ya habían existido advertencias, incluso hay algunos carteles en algunos lugares donde le dicen a los turistas no se balanceen, porque justamente puede entrar agua al bote. Bueno, esto ocurrió en el río de la Verona, en el canal cerca del Teatro La Fenice. Allí entonces el gondolero lo que tenía que hacer era pasar bajo el puente. Ya. Y les dijo, quédense tranquilos. No se muevan mucho. Los turistas no se quedaron tranquilos. Ahí está el celular, lo salvó. Mira, esa maniobra estuvo, quizás sí el lo salvó. celular era lo más importante. Claro, era lo más importante. Después el resto. Pero no lo está pasando bien la turista en ese momento. No, pero igual ahí tomó tiempo todo ese proceso, ¿no? Claro, porque además había marea alta en ese momento, según dicen los medios. Bueno, usted no lo haga entonces.